Soy Cristian de Leluz Producciones y en estos mini tutoriales te voy a enseñar cómo iluminar distintos tipos de escenas, logrando un look cinematográfico e incluso cómo mejorar las composiciones y con muy bajo presupuesto. Comenzamos. Las luces que utilicé, una fue la de 160 LED, que es de las más económicas que hay, que se pueden cargar con batería o con pilas, y una luz pequeña de Aperture que te permite controlarla con una aplicación a través del móvil. La primera toma es un plano general, en este caso utilizo la luz natural, que es la que entra por la ventana, como una luz principal. Para rellenarme a mí, lo que utilizo es una luz rebotada, de color blanco, para que se quede más natural el efecto, ¿no? De esta manera lo que consigo es iluminarme de tal manera que no quede artificial y que parezca la misma luz del ambiente, ¿no? La que se genera en el ambiente, en el entorno. Luego agrego una luz de contra para que me separe del fondo. De esta manera vas logrando más tridimensionalidad en la imagen y evitamos también que se quede muy plana. Y para finalizar, lo que hago es iluminar el cuadro que está por detrás. De esa manera vemos cómo se queda, que hay partes que se ven con sombra y otras con luz. Eso es interesante porque siempre te genera un look mucho más atractivo. Le agrego las barras negras, hago un retoque de color y le doy un look de acabado. De esta misma escena podemos conseguir otra, que es simular que está lloviendo. Lógicamente para esto es fundamental que lo que tengas grabado esté nublado, como en este caso, ¿no? Porque si hubiera sol no funcionaría. Para integrar mejor la lluvia, que la voy a poner de manera digital, lo que hago es ayudarme de la luz pequeña que tengo de Aperture con el efecto relámpagos. Así de esa manera se reflejan en mi cara y es una manera también de que se integre todo mucho mejor. Le agregué la lluvia con fondo verde y fundamental los sonidos de los relámpagos y de la lluvia. De esa manera te metes mucho más en la escena. Ecualizo quitándole los agudos a la lluvia para que de esa manera dé la sensación de que se escucha por fuera, porque lógicamente adentro no llueve. Y ya lo tenemos. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal, activa la campanita, poné todas para que YouTube te notifique de todos los videos que yo voy subiendo. A seguir creando, nos vemos en el siguiente video.